Hermanos, yo les invito a que usted pueda abrir su Biblia a la palabra del Señor, a la cual nos vamos a dirigir en este preciso instante. Vamos a dar lectura en la primera epístola de San Juan Apóstol. Trajo su Biblia, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos trajeron su Biblia? A ver. Gloria a Dios. Amén. Y si alguien no trajo, júntese con un verdadero hijo de Dios que sí trajo su Biblia. Amén. Amén. Bien, primera epístola de San Juan Apóstol, vamos a leer del versículo 5. Dice así la palabra del Señor, que leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera epístola de San Juan Apóstol, en el capítulo 1, versículo 5. ¿Ya lo tiene? ¿Me puede decir amén? Poquitos, 1, 2, 3. Vamos de vuelta, ¿lo tiene? Amén, gloria a Dios. Entonces, dice la palabra del Señor: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna, repita conmigo esta palabra, ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El apóstol Juan, en sus últimos días, escribe esta carta y básicamente lo hace en función de reafirmación para la iglesia que pastoreaba, colocando allí fundamentos sólidos de la fe. Y estos fundamentos en su enseñanza doctrinal le presenta fundamentos que de una vida cristiana que son unos, en términos considerados términos absolutos y bajo ningún aspecto de una consideración relativa, o sea que establece fundamentos que son muy sólidos para que la iglesia del Señor pudiese llevar a cabo el propósito por el cual ha sido establecida por Dios en la tierra. Y si nosotros observamos en el capítulo 1, en el versículo 1 y 2, encontramos que dice, hablando el apóstol, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y de esto testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Hablando en el término absoluto, el apóstol Juan establece sólidas cosas que establecen fundamentos. Dice, lo que era desde el principio, no algo nuevo, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos también contemplado, lo que han palpado nuestras manos, en lo que concierne a la manifestación del verbo de vida. Esto es lo que nosotros testificamos, esto lo que anunciamos, y que esto trae la vida eterna, el cual dice estaba ya anticipadamente en el Padre, ¿no? Pero ahora dice se nos ha manifestado mediante su Hijo Jesucristo. Si miramos y analizamos detalladamente todos estos verbos, indican ciertamente una proclamación del Evangelio, y que la proclamación del Evangelio únicamente se centra en la persona de Cristo. No solo el apóstol Pablo está teniendo algunos recuerdos vivos de esa mención, de haber
transitado y habiendo estado con el Maestro, pero él así recuerda esos momentos y los escribe, los deja escrito aún para mostrarnos la esencia de la vitalidad del Evangelio. Cuando el apóstol Pablo escribe estas cartas aproximadamente tenía 70 años, ¿no? Y tenía presente que muy poco tiempo le restaba para con su muerte, pero él marca una realidad, ¿no? De un Cristo que está viviente en él, de una realidad de manifestar de la grandeza del poder de Dios en él, y ya no lo tiene como una falsa esperanza, sino como una esperanza viva, ¿no? Que el Cristo que murió y que resucitó, un día él lo vería en la eternidad, y por eso luchaba y con ahínco, ¿no? Viviendo la vida en el Espíritu, se proyecta a anunciar la proclama del Evangelio, y aún en su estado de pastoral, él insta a las personas a seguir. El apóstol Juan dice: lo que hemos visto, esto es lo que les anunciamos, lo que hemos oído, esto les anunciamos. Dice, para que ustedes no vivan ya más en condenación, ¿no? Y que puedan ustedes también transmitir este mensaje a tantos otros, y que así como nosotros tenemos comunión con el Padre, ustedes también, a través de la predicación del Evangelio, puedan alcanzar tener comunión con el Padre y con el Hijo. ¿De qué sirve evangelizar? ¿De qué sirve anunciar el Evangelio al mundo entero? Sirve la proclama del Evangelio para llevar el testimonio de un Cristo que murió, pero que aún también resucitó y que hoy está a la diestra de Dios Padre. Y este es el motivo, mis queridos hermanos, que debe impulsarnos, así como el apóstol Juan, que fue testigo ocular de la vida de Jesús, y cuántos testimonios él vio a medida que iba transitando, testimonios veraces, no de personas que le hubieran contado, sino que en su propia instancia ver la realidad, y él abordaba el tema con mucha seguridad. Es por eso que notamos el tono de esa carta, ¿verdad? Una carta que imprime una seguridad absoluta, ¿no? La pregunta que viene a mi mente es: ¿quién podría predicar si no es aquel que realmente se ha arrepentido en su vida y que ha recibido a Jesucristo como el Salvador de su alma? ¿Quién podría predicar en estos tiempos si no es una persona que ha nacido de nuevo? ¿Quién podría predicar el anuncio del Evangelio si no ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento? El mundo está lleno de personas que son charlatanes. El mundo está lleno de personas que dirigen su palabra aún colocando un acento de lo que nunca han podido experimentar. Pero la realidad es que si sos nacido de nuevo y como oveja de los prados del Señor, ciertamente un día darás a nacimiento por ese nuevo nacimiento que Dios trajo a tu vida a otra persona. Y el nacimiento que Dios da es una vida permanente en Él. Por lo tanto, tomamos el consejo del apóstol Juan en esta epístola, estableciendo la seguridad que si conocemos realmente a Cristo, tenemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tenemos comunión con Él, tenemos comunión con el Padre, y asimismo traeremos a otros a la verdadera comunión en el Señor. Jesucristo es aquel que sana y salva. Jesucristo es aquel que trae libertad a la condición más baja del ser humano, y podemos estar seguros que en Él encontramos la verdadera plenitud de la vida. ¿Quién es aquel que ha conocido el Evangelio y puede decir: me siento desahuciado? Si las buenas nuevas de salvación, hemos sido alcanzados por esas buenas de salvación, y hoy podemos sentirnos redimidos bajo el poder de su sangre preciosa, que nos perdonó, que nos limpió, que nos restauró, que nos regeneró, que nos dio vida juntamente con Él, para que seamos partícipes de las eternas y gloriosas bendiciones y las riquezas gloriosas que existen en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, ¿cómo callar ante tal semejante mensaje de lo que el Señor nos ha dado? Por eso Juan dice: el único mensaje es el que hemos oído de Él, y este es el mensaje que queremos anunciarles. Ciertamente,
el énfasis de la necesidad de este tiempo es que hay personas que desean escuchar el mensaje que bien le parece más oportuno. Y hoy tenemos un evangelio muy trazado a través de carta al consumidor, ¿no? Si yo le preguntaría en esta noche qué es lo que usted quiere escuchar, seguramente, pastor, hábleme de economía, pastor, hábleme de la circunstancia, de lo que va a pasar con el dólar, pastor, hábleme acerca de lo que quizás va a suceder mañana, y pareciera que vamos en busca del evangelio a través de nuestras consideraciones, o aún también la necesidad que queremos escuchar en el momento para saber qué va a suceder mañana. Pero déjame darte una noticia en esta noche. ¿Cuántos de ustedes saben que el mañana no es nuestro? ¿Verdad? Aun cuando muchos se han preparado un buen seguro de vida, aun cuando muchos pretenden establecerse y perpetuarse durante la vida en esta tierra, y aún algunos otros locos que buscan tener vida eterna a través de tantas otras cosas científicas que existen en este tiempo. Pero nuestro mañana, el mañana no es nuestro. Debemos entender que somos peregrinos sobre esta tierra y que transitamos, aun cuando nosotros decimos con seguridad, mañana voy a levantarme, voy a hacer tal cosa, voy a determinarme hoy para saber el mañana. Querido, encomienda tu vida en las manos del Señor, porque la seguridad que tenemos es en las manos del único que es el Salvador, el que es el camino, la verdad y la vida que nos llevas al Padre. Por eso, ahora entendemos, bajo esta gracia del Evangelio, y Juan decía, el apóstol, es lo que hemos oído de él, y esto les anunciamos, no otro Evangelio. Dios es luz, y establece un principio sólido, diciendo, Él es luz y en Él no hay tinieblas algunas. Vemos términos del apóstol que son, como dijimos, absolutos. Él no anda con rodeo, no anda con vueltas, no son considerados relativos, ¿no? Ahora, volquemos esto en medio de un mundo que es incrédulo, como el mundo que nos toca vivir, ¿no? Es aún también en medio del mover cristiano, ¿no? Tipo de cristianos, ¿no? Son los que realmente no vemos muy a frecuente hoy en este vivir. Cristianos que dicen ser pero no son. Cristianos que quieren trascender en la vida cristiana diciendo que es un Dios poderoso pero no viven ese Dios poderoso. Cristianos que con sus palabras pueden ganar el mundo, pero simplemente establecen un concepto de vana palabrería. Mientras que el Evangelio, dice la palabra del Señor, que no consiste en palabras, sino que consiste en el poder, en el dunamis de Dios. Entonces, este Evangelio queremos predicar, el Evangelio que trasciende, el Evangelio que transforma las vidas a las personas, que cuando vienen necesitadas al camino del Señor, son aquellas que se comprometen en la realidad de anunciar el Evangelio a toda criatura, que tienen un compromiso con el Cristo de la gloria, que viven y trascienden predicando y anunciando con una firmeza, con una seguridad que Cristo es el Salvador y no hay duda. ¿Usted cree que Cristo es el Salvador? Anúncielo, predíquelo, llévelo hasta los confines de la tierra, llevemos el mensaje de la palabra del Señor, presentemos al Cristo de la gloria, porque de estos tipos de cristianos son los que necesitamos en estos tiempos de crisis, que tengan resolución, que seamos absolutos, que no tengamos conceptos relativos y que presentemos a Cristo como el Salvador, único mediador entre Dios y el Padre. En el capítulo 1 del versículo 9, allí encontramos un versículo que todos nosotros conocemos aún cristianamente de memoria. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En este concepto, analizamos y aún en el estudio de la palabra podríamos preguntar, ¿a quiénes
el apóstol Juan les está escribiendo. Y aun cuando muchas veces nosotros utilizamos este pasaje del capítulo 1, versículo 9, ¿no? Para predicar a aquellos que no conocen al Evangelio, ¿no? Mostrarles la condición de pecado que los aparta realmente de Dios, y le mostramos a través de este pasaje lo que puede hacer en aquel que confiesa su pecado, lo abandona, y de esa forma, ¿no? Al confesar y abandonar su pecado, puede vivir y abrazar la vida de Dios. Y esto está bien. Podemos utilizar para mostrarle los favores y los beneficios de lo que Dios puede hacer en salvación a favor del pecador si confiesa con su boca y abandona su condición de pecado. Pero quiero recordarles en esta noche que la predicación del apóstol Juan no estaba dirigida quizás a aquellos que no conocían el Evangelio, sino que les está dirigiendo esta carta a aquellos que son hijos, aquellos que ya son parte del reino de Dios, y por lo tanto la premisa que tiene el apóstol en su condición pastoral es hacer una incisión escrita en el corazón de cada uno de ellos por el Espíritu Santo y a la iglesia del cual era mayordomo, porque ciertamente él estaba preocupado para que funcionasen correctamente como cuerpo, para que unidos pudiesen ellos avanzar en el reino de las tinieblas siendo luz. Por eso dice, en Dios no hay ninguna mutación, Dios es luz y la luz siempre resplandece en medio de las tinieblas. Entonces, Él les escribe al rebaño que Dios le dio, y Él deseaba que ellos tuvieran gozo con respecto a la certeza de la fe. Entonces, allí nuevamente coloca un fundamento sólido, el fundamento de la fe, y dice, ustedes, queridos, y aquellos que han tomado decisión por el bautismo en esta noche, les dice el Señor, sean sólidos, sean firmes, establecidos con un fundamento claro acerca de la fe, y por sobre todas las cosas tengan gozo en el corazón de saber que ese fundamento es inamovible, que Cristo es el fundamento, la piedra angular que ha sido colocada, la cual ustedes creyeron, que todos nosotros hemos creído, y que en esa certeza de la fe, como cristianos, necesitamos manifestar al mundo de que somos luz en medio de las tinieblas. Si te preguntara en esta noche, ¿cómo podés ser luz en medio de tanta tiniebla? Seguramente que todos tendríamos opiniones y aún podríamos lograr una exégesis profunda acerca de este tema. Pero ¿saben qué difícil es saber que si uno debe ser luz, no lo es? ¿Qué condición más baja es saber que sos luz, pero que las tinieblas ahogan esa luz? Muchos cristianos viven en esta condición, que continuamente ahogan la gracia de Dios y no manifiestan la luz al mundo, porque aún todavía en su vida hay condición de tinieblas. La palabra del Señor a través del apóstol Juan dice que nosotros debemos confesar nuestros pecados. Señor, yo ya lo hice. Un día cuando me acerqué a tu camino, confesé mis pecados y tú me dices que ahora soy una nueva criatura en el Señor. Y es verdad. Pero miremos esta apreciación del apóstol que dice que nosotros debemos confesar nuestros pecados. Y dijimos que le ordenaba a la iglesia del Señor. Cuando usted sale en la calle, en un día lluvioso como el de hoy, ciertamente es imposible que usted no se ensucie sus zapatos. El barro, la lluvia y aún también las condiciones de vida exterior hacen que continuamente nos ensuciemos, porque entramos en un contacto con lo que nos rodea. Usted entra en el contacto con la falsedad, entra en el contacto con la mentira. Usted y yo entramos en el contacto con los rencores, entramos en el contacto con los pleitos, entramos en el contacto con las competencias, entramos en el contacto con los descréditos personales, entramos en el contacto con personas que son truanes, en truanería,
en personas que son ladrones, que roban, ¿no? Y todas estas cosas, ¿a qué es lo que ataca? Ataca a nuestra integridad, que es física, emocional y aún también espiritual. Somos atacados y de esta manera nos ensuciamos en nuestra condición de humanidad, pero necesitamos limpiarnos de todas esas cosas. Nos ensucia, pero necesitamos limpieza. Caminamos siguiendo la luz de Cristo, porque Cristo es la luz que alumbra en medio de tantas tinieblas, ¿no? Y las tinieblas parecerían ser muchas son las tinieblas, pero cuando caminamos a través de la luz de Cristo, nuestra vida viene reflejada a través de la vida de Cristo cuando nosotros caminamos en verdad y en santidad. Cuando caminamos en verdad y en santidad, de esa manera las densas tinieblas se van a separar, se van a quitar, porque lo que nosotros debemos hacer es hacer resplandecer la luz de Cristo en nosotros, para que el resplandor de la gloria de Dios sea manifestada al mundo que nos rodea, porque ya no tenemos nuestra vieja naturaleza, porque nuestra carne dice que ha sido crucificada juntamente con Cristo. Y el apóstol Pablo añadía y decía, dice, yo no vivo más yo, sino es Cristo que ahora vive en mí. Esa luz, la luz de Cristo, debe ser manifestada al mundo. En el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 5, nosotros encontramos esta frase célebre también que dice que si alguno está en Cristo Jesús nueva criatura es. Dice, las cosas viejas ya han pasado. He aquí son todas hechas nuevas. Y todo esto, ¿de quién proviene? No proviene de mano humana, porque nadie puede dar nueva vida, sino que la nueva vida proviene de nuestro Señor y Salvador y nuestro Padre Celestial. Dice, esto proviene de Dios, dice que nos reconcilió. Mire esta palabra, estábamos enemistados para con Dios, pero Él nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Por medio de Cristo hoy podemos tener paz para con Dios. Tenemos esa facilidad de poder golpear a las puertas y el velo se ha rasgado para que vos y yo podamos entrar ante su misma presencia. Y este es un misterio, el gran misterio de la reconciliación, de lo que Cristo logró por medio de su sangre preciosa. Quiero recordarte y que nunca se te olvide, mi hermano, mi amigo, que estábamos y pertenecíamos al mundo de las tinieblas. Pertenecíamos al mundo de las tinieblas, pero ahora en Cristo, el antes ya no es más. Ahora somos lo que realmente somos, verdaderos hijos de Dios. ¿Eres un verdadero hijo de Dios? Quiero que te preguntes en esta noche, ¿soy un verdadero hijo de Dios? ¿Digo ser lo que soy? Analizarnos, autoanalizarnos a nosotros mismos, porque como cristianos necesitamos que en nuestro caminar nosotros cada día nos limpiemos del pecado que asedia a nuestra puerta. Cuando nos comenzamos a limpiar, no es que usted agarra agua y jabón, como así nos enseñaron en el seminario, muchas veces para quitar la mancha, y por más que usted tenga una mancha, siempre hay un resto, ¿no? Y usted quizás utilice el jabón ala, el mejor que tenga a su alcance. Dice, bueno, con esto voy a limpiar mi condición. Pero la Biblia nos enseña a través del apóstol que debemos nosotros confesar. ¿Qué significa confesar? ¿No? Se han escrito muchísimos libros a través de la confesión. Pero el confesar, ¿saben? Yo cuando estudiaba esta palabra decía, Señor, ¿cuánto me falta todavía? ¿Cuánto necesito comprender lo que es tu gracia salvadora? ¿Cuánto necesito comprender la profundidad de tu amor, de tu misericordia extendida cada día? Porque la palabra confesar no es que te enseñen como un lorito a repetir palabras, decir tal o cual cosa.
decí esto y vas a ser libre. Decí no, si no hay una profundidad de confesar de la profundidad del corazón. Simplemente son palabras que uno repite que no tienen sentido alguno. Es como cuando a usted le enseñaron la oración y la regla de oro y usted la sabe de memoria, pero ¿es vida en usted el Padre Nuestro? Entonces, el confesar, ¿qué tiene en esa condición? ¿Saben? Significa decir lo mismo que Dios dice ahora acerca del pecado y reconocer el punto de vista de Dios y no el nuestro. Eso es confesar. Reconocer nuestros errores bajo el punto de vista de Dios y no del nuestro. Pero Señor, yo confesé. Señor, confieso que he pecado. Señor, confieso que mi iniquidad es mucha. Pero ¿qué sucedió al otro día? Dice, pastor, no me funciona. No me funciona. Hice todo lo que usted me dijo, pero no me funciona. ¿Cuál es el problema? Que no vistes, no asumiste la perspectiva de Dios, porque es tu perspectiva la que prevalece y no la de Dios. Cuando nosotros no tenemos ese corazón doblegado a la voluntad de Dios, un corazón arrepentido, un corazón que puede decir con dolor, Señor, yo he pecado, he transgredido tus leyes, Señor, no tuve en cuenta tus principios, mis caminos fueron más altos que los tuyos. Queridos, que nuestra condición delante del Señor sea saber que en la condición de pecado necesitamos confesar nuestros pecados para que el Dios creador del cielo y de la tierra, que es fiel y justo, pueda perdonarnos y librarnos de toda maldad. Y no suavizar. La vida del cristiano es una vida de camino en verdad y de camino en santidad. No hay otro término, porque la palabra del Señor también es absoluta. Dice, sin santidad, o sea, sin la verdadera perfección en Dios, caminamos hacia una perfección, ¿verdad, hermanos? Amén. Sin santidad, dice, nadie puede ver al Señor. Ahora usted dirá, pastor, es muy difícil. Difícil seguir este camino. ¿Quién dijo que sería fácil? ¿Quién dijo que sería fácil? Pero a mí me vendieron otra cosa. Yo cuando vine al Señor me dijeron que iba a recibir vida abundante, que iba a caminar por calles de oro y mar de cristal. Eso será en la Nueva Jerusalén, no aquí. ¿Comprende? Entonces, tengamos presente, mis queridos, que nosotros como pecadores necesitamos limpiar, pecadores arrepentidos por gracia del Señor, pero necesitamos la limpieza de Dios en nosotros para quitar todas esas raíces que no nos permiten, ¿no? Debemos nosotros despojarnos de toda impureza, y tengo textos para mencionarles como en el libro de Efesios, aún también Colosenses, aún también el Señor nos recuerda, ¿no?, que en nuestro imposible no es que tengas que hacer algo, porque siempre comprendemos que no podemos alcanzar con nuestras propias obras o nuestros medios ser justificados delante de Dios, porque nuestra justicia es como un trapo inmundo delante de la presencia del Señor. Pero hemos alcanzado ser justificados mediante la fe en Cristo Jesús. El acceso y el paso nos lo ha dado nuestro Señor y Salvador, a quien nosotros debemos rendirle gloria y exaltación por esa obra redentora y restauradora en el Señor. Debemos confesar nuestros pecados. ¿Saben? La confesión de pecado en el cristiano es símbolo de una verdadera y genuina salvación. Cuando usted confiesa como cristiano, eso indica que usted realmente tiene en cuenta a Dios y quién es su Salvador. También marca una identidad que al usted confesar, usted se humilla bajo la poderosa mano de Dios y Él es aquel que a usted lo va a exaltar en su momento oportuno. El salmista David, acompáñeme, vamos a leerlo, este pasaje, en el Salmo 32. Salmo 32, del versículo 1 al versículo 5.
Dice la palabra del Señor, bienaventurado, doblemente feliz, felices aquellos, dice aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu, dice, no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor y en sequedad de verano. Mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. ¿A usted le ha sucedido alguna vez que se encuentra en una situación difícil y que parecería que todos los males se le pegan? ¿Cuántos de ustedes le ha sucedido? Y dice, ¿cuándo va a terminar esta odisea? ¿Cuándo va a terminar este conflicto? Y usted dice, hoy puse toda mi confianza en el Señor y el Señor no me respondió. ¿Se habrá olvidado el Señor de mí? El segundo día usted sigue adelante y otra situación de crisis viene sobre usted y dice, Señor, un rayito de luz, dame algo, una señal mínima para que pueda seguir confiando en ti. Pero el Señor dice, confía. No te dice que hoy confíes y mañana no confíes. Esos altibajos son producto de nuestro estado anímico, porque somos muy almáticos, mientras que el Señor nos invita a que seamos espirituales en Él, que vivamos esa vida de ascenso en el Señor, de fe en fe, de gloria en gloria, de poder en poder, transitando en esta vida. El salmista David se veía aún también en esta misma condición, como muchos de nosotros, viviendo la desidia, los conflictos, aún muchos enemigos que batallaban para quitarle su vida, aún en condición de muerte, y había quizás matado a muchas personas, y esto ahora afligía su ser. Pero allí, en ese salmo, él dice, es y cómo quisiera ser como aquel que no se le inculpa alguna iniquidad. Sus manos quizás se encontraban ensangrentadas, sus manos quizás no podían acercarse con la libertad hacia el Dios del cual oraba y del cual pregonaba. Pero dice, si yo callase, dice, voy a seguir con este tormento. Cuando uno calla en la condición de no poder expresarse, de comunicar hacia los demás y más hacia Dios, ¿no? Sentimos ese dolor, esa amargura, esa tristeza. Y David decía para consigo mismo, yo estoy en una asolación, en una tristeza, estoy con mi boca, el no poder hablar, y siento que mis huesos aún crujen ante esta posición. Quizás no encuentres una salida a tu inconveniente, quizás no encuentres en el momento y callás durante años. Y conozco de muchos casos de personas que durante años no pudieron solucionar su conflicto personal, de amistades, de familias, ¿no? Siempre sé decir que en la familia de la cual provengo, ¿no? Familias italianas, tienen un contexto donde funciona la vendetta. Y todos ustedes, no es que soy Al Capone ni nada por el estilo, ¿no? Pero así funciona el hecho de que, cuando te hacen la vendetta, ¿no? Que hay una expresión muy común entre los de la península itálica que es apretar los dientes, y apretan de tal manera hasta desgarrar. Y eso significa que la condición es un estado hasta la misma muerte. Pero mientras que está el proceso de la vendetta, mucha amargura trasciende. Muchas condiciones de enojo, muchas condiciones de ira, muchas condiciones de maltrato pasan, como el no poder observar a una persona en los ojos. Querido, mire lo que hace el Evangelio, que usted pueda ser verdaderamente libre de toda acusación del enemigo. Que cuando usted se acerque a una persona, usted pueda decirle, la paz de Dios sea contigo. Que usted pueda acercarse aunque no lo conozca, pero sus ojos están libres de toda condenación. Porque en esa misma comunión que hablaba el apóstol Juan acerca
del Padre con el Hijo, y que dice, así como podemos tener esa comunión con Él, que otros también vengan a la comunión. Queridos hermanos, Dios ha pensado a través de las buenas nuevas de salvación, a través de nuestro Señor Jesucristo, el limpiarnos de toda maldad y prepararnos el medio para que esa limpieza pueda tener una consideración de pureza perfecta. Si te acercás al Señor con la verdadera perspectiva de Dios, vas a encontrar la verdadera limpieza en el Señor. Si confesás tus pecados, estás teniendo un signo de que eres un verdadero hijo de Dios. Pero si los guardás, si los sostenés, ciertamente no vas a poder tener la solución pronta a tu posición, sino que más bien pasarán años, pasará mucho tiempo, y el Espíritu Santo siempre va a estar golpeando a la puerta de tu corazón, siempre por la palabra predicada. Y si accedes a confesar tus pecados, la respuesta súbita del Señor, rápida, es que Él va a ser fiel y justo para perdonar todos tus pecados y hacerte libre de toda condenación. Por eso, juntamente con el salmista David, que nosotros en esta noche podamos declararle al Señor, mi pecado yo te declararé y no voy a encubrir bajo ningún punto, mi iniquidad. La palabra del Señor nos llama a que tengamos esta reflexión, para que reconozcamos que Él, Dios, es el único fiel y justo. Y en esta modalidad sabemos que en esa fidelidad de Dios, Él ha puesto un juramento. Juró por sí mismo que de esta manera garantizaría, ¿no?, absolutamente lo que sería el Cordero propicio para nosotros pecadores. Jesús murió en una cruz para redimirnos, para quitar el peso que era sobre nosotros. Jesús murió entregándose por el pecado de toda la humanidad. Y así como Juan lo anunciaba, este mensaje sigue siendo el mismo. Y hoy nosotros decimos, por su palabra, este es el mensaje que les anunciamos. Lo que hemos oído, lo que hemos palpado, lo que hemos vivido con un testimonio vivo y presente. Queridos, no hay otro mensaje que pueda lograr salvar al pecador más empedernido sino Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Nos colocamos de pie en este momento. Una vida cristiana es ser un verdadero seguidor de Cristo. Amén. ¿Eres tú un seguidor de Cristo? Quizás hay otros tipos de mensajes, pero nosotros seguiremos fieles al Señor en predicar aquel que es el Salvador y único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, nuestro Salvador. Incline su rostro para orar. Padre, no nos interesa qué es lo que hagan los demás. Nosotros queremos volvernos a ti confesando nuestros pecados. Porque día a día, Señor, nos ensuciamos en el mundo. Día a día vivimos dificultades que opacan nuestro caminar. Pero te rogamos en esta noche, Señor, una vez más, tengas tu misericordia. Que no haya en nosotros esa condición de raíces de enojo. Que no haya en nosotros ninguna actitud contraria a la que tú nos enseñaste. Padre, dirigimos a ti nuestra voz para proclamar la grandeza de tu nombre con libertad. A un mundo, Señor, que está lleno de causas
donde impera la muerte, la desolación, la angustia. Señor, ¿podrás tú utilizar nuestra vida para tu gloria? ¿Podrás tú, Señor, usar nuestras vidas como vaso de honra para que el mundo crea? Te rogamos en esta noche, Señor, que tú habites en nosotros. Produce en nosotros el querer como el hacer de tu perfecta voluntad. Enséñanos, Señor, a transitar la vida gloriosa en el Hijo de Dios. Hoy confesamos nuestras faltas, nuestras iniquidades. Señor, hoy confesamos de ti, diciéndote que te necesitamos, que necesitamos del poder de tu gracia salvadora una vez más, para saber que en ti estamos más que seguros. Ayúdanos y enséñanos conforme a tus propósitos. Dígale al Señor en esta noche su necesidad. Confiese delante de Él si hay alguna situación que a usted lo ha apartado de la verdad del Evangelio. Si ya no puede ver a Cristo como el Señor de señores, confiésele: Señor, necesito una vez más que tú te muestres a mi corazón sediento. No pierdas tu confianza, no pierdas tu entereza en el Señor. Todos aquellos que le buscan con un corazón arrepentido, el Señor promete que será hallado por aquellos que le buscan. También dice el Señor: buscadme y vivirá vuestra alma, y hallaréis descanso para vuestra alma sedienta. También el Señor te dice que Él te conoce. Conoce el Señor a aquellos los que son suyos, cada uno. Y también el Señor te dice en esta noche: yo soy fiel al pacto de verdad y de misericordia. He jurado por mi persona que te iba a redimir, aun cuando necesites volverte una vez más. Sepas que mis brazos están abiertos, brazos de amor, brazos de bondad, brazos de restauración, brazos de misericordia. Es lo que el Señor te ofrece en esta noche. Levanta tus manos al cielo. Preséntate tal como eres. Dile: Señor, aquí estoy. Te necesito una vez más, Señor. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Ven hacia mí, Señor. Confieso que te necesito en esta noche. Confieso que he fallado, Señor. Sabiendo que soy un pecador. Oh Padre, ten piedad y misericordia de nosotros. Cubierto por tu sangre, Señor. Háblale con tus propias palabras al Señor. Porque una vez más el Señor es el que te dice que si confiesas tus pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar todos tus pecados y hacerte libre de toda condenación. Tu vida entregaste. Reconocemos, Señor, que tú te diste por nosotros. Gracias, Señor. Adoramos al Señor, reconociendo lo que Él es. Abra su boca para adorar al Señor. Tu gracia me encontró tal cual soy. No era nada y tú me diste el valor. A ti estoy.
perdón me hace perdonar. Aquí estoy, sé que tu deseo soy, santo por gloria y poder. Encontré el más inmenso amor por mí. Tu vida entregaste en el gran sacrificio. Gracia me encontró tal cual soy. No era nada y tú me diste valor. Decimos majestad, majestad. Tu amor me cambia al habitar en presencia de tu majestad. Encontré el más inmenso amor por mí. Tu vida entregaste en el gran sacrificio. Decimos todos, majestad, tu gracia me encontró tal cual soy. No era nada y tú me diste valor. Decimos majestad, majestad. Tu amor me cambia al habitar en presencia de tu majestad. Majestad, majestad. Tu gracia me encontró tal cual soy. No era nada y tú me diste el valor. Decimos majestad, majestad. Tu amor me cambia al habitar en presencia de tu majestad. Queridos hermanos, por favor, salga de su lugar, acérquese a una persona en este mismo instante y comience a orar por esa persona, aunque usted no la conozca. Acérquese, rompa filas, busque a una persona para orar, ya sea que sea su amigo, su hermano, rápidamente. Cuando alabamos al Señor, se rompen estructuras.